Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Punto y Línea sobre el barrio, los poderes secretos del arte. El otro día iba caminando por el tianguis, cosa que no debería, y de repente me encontré con algo inusual. Mm, un puesto de quesadillas, muy apetitosas por cierto, y al lado un puesto de tatuaje. Pregunta, ¿quién se tatuaría y después se comería una quesadilla? ¿O quién se comería una quesadilla y después se tatuaría? Bueno, tal vez yo, pero sí sé de alguien que lo hubiera podido hacer. De este programa vamos a hablar de un pintor, el cual dijo lo siguiente. De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Este pintor, nacido en Figueres, España, Jacinto, Salvador, Nepomuceno y demás nombres, Dalí. Dalí viene a nacer en 1904 en Figueres, España, 3 años después de la muerte de su hermano mayor. Dalí iba a vivir a la sombra de lo que iba a ser este muchacho que también se llamaba Salvador, los cuales, pues su padre, un acaudalado español, empresario y instruido en las leyes, y su esposa Domenech Dalí, de ahí viene el apellido, una aristócrata española, vendrían a tener este chico y a los 14 años se darían cuenta de su genialidad como artista. Él desde temprana edad empieza a estudiar con el maestro Núñez, y el cual lo incita a ser pintor. A los 15, justo cuando pues a muchos están haciendo su fiesta de 15 años y se ponen a bailar, él a los 15 años hacía una revista en la cual hablaba sobre pintura y sobre las vanguardias y las tendencias nuevas en el arte. Estamos hablando que un genio a los 15 años estaba haciendo una revista, mientras otros a esa edad pues apenas estamos saliendo del cascarón y apenas estamos sabiendo que vamos a creer en la vida, ¿no? En su obra temprana, vamos a hablar de los años 10 y 20 de Salvador Dalí, comienza a pintar con el maestro Núñez y él empieza a pintar pues motivos familiares, empieza a hacer autorretratos, algo que también iba a ser muy idílico en sus cuadros y muy elocuente y un referente muy grande en toda su obra, el autorretrato. Él pinta en 1920 el retrato de su padre, en el cual se le ve claramente cómo él tiene tendencia hacia los fauvistas y hacia el postimpresionismo. En 1922, Salvador Dalí entra a la Real Academia de Bellas Artes de Madrid y es expulsado por ser el cabecilla de un líder, más bien ser el cabecilla y líder de un grupo de chicos que no querían o estaban en contra del nombramiento de un profesor. Se me hacía muy protopunk de su parte que Salvador Dalí a esa edad corriera un maestro. En 1926 vuelve a ser también expulsado, pero esta vez se autoexpulsa de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid y pues ya nunca más volvería. Convencido de su talento, de que él era un gran pintor, de que él era alguien grande y que iba a hacer lo mejor del siglo XX, dice que no necesita de un título para convertirse en artista, ¿no? Madrid tenía algo para Dalí, y ese algo iban a ser dos personajes esenciales: Federico García Lorca y Luis Buñuel. Este último iba a ser un cineasta que iba a llegar a México en los 50, se iba a filmar pues la gran película de Los Olvidados, vamos a recordarlo. Se hizo gran amigo del poeta García Lorca, y pues había pues dimes y diretes en la sociedad de aquel entonces, sexista, machista, leninista, en donde decía que pues el poeta era homosexual y por ende su amigo también era homosexual, y Salvador Dalí pues no le pesaba, era alguien pues libre sexualmente. Tras su muerte de García Lorca, la cual le afectó demasiado, en donde Federico García Lorca en la Guerra Civil Española tiene que pues participar y ahí lo matan, le afectaría muchísimo a lo largo de su vida, ¿sí? Vamos ahora a ver los experimentos visuales del 1926 al 36. Durante estos años, en la etapa de madurez del artista, Salvador Dalí se influye en el futurismo y en el dadaísmo, una corriente artística proveniente de Francia, ¿sí? Tomaría la perspectiva infinita, esta
perspectiva que siempre va a aparecer en sus cuadros, y los colores azules, verdes y naranjas, y esta perspectiva que nunca iba a acabar, iba a venir en esa época, ¿sí? También viene a esforzarse en hacer fotografías pintadas, es decir, un hiperrealismo que nada más Salvador Dalí lo va a tener en esa época, y entonces viene a hacer desnudos clásicos, viene a hacer cine con Luis Buñuel, el Chien andalú o el perro andaluz, en donde Salvador Dalí participa en ideas, ¿no? También entra al círculo de los surrealistas, hecho por el artista André Breton, que también se iba a volver amigo y después enemigo y después casi se pelean, y bueno. El surrealismo del 29 al 36, él participa con un ideal, el método paranoico crítico, en el cual deberíamos de hacer un programa especial, porque estas cosas pues tienen que ver con Sigmund Freud, con los sueños, con las cosas que traes de niño, con el método paranoico crítico, en el cual era casi introspectivo, y Salvador Dalí lo dominaba de una manera excepcional, ¿no? Dalí ya tenía un estilo propio para los años de pues la posguerra, ¿no? Y de la preguerra, porque la Segunda Guerra Mundial se acercaba, y Dalí conocía nada más ni nada menos que a su esposa Gala, que por cierto era esposa de uno de sus amigos, y luego se la baja, y luego Gala lo engaña con él mismo, y luego con otro, y luego con otro, y luego Salvador dicen que lo engaña, y bueno, algunos dicen que Salvador Dalí pues era totalmente muy menso, para decirlo así, y también Galá abusaba de ello, era muy noble, vaya. Se incorporaría al grupo surrealista y contribuye con ideas. El sistema económico de Dalí se ve afectado, pero Galá, una persona muy diestra y muy inteligente para los negocios, hace que ellos dos se vayan a Nueva York, ¿sí? Y es en este periodo cuando pinta una de sus famosos cuadros, La persistencia de la memoria, que ha salido en Los Simpson y en infinidad de programas y películas y referencias, en los cuales también después de esa pintura empieza a hacer los objetos superreales, en donde Salvador Dalí hace maniquís con un gorro de pan, un sombrero en forma de zapatilla, vestidos con calamares, y bueno, viene a hacer cuanta ridiculez y locura se le viene a hacer, pero se lo tenía permitido, era un genio surrealista. Este señor es inspirado por estas cosas por el ready-made duchampiano, ¿sí? Que después haremos un videoprograma de esto. Del 37 al 48 hay locura, ruptura, guerra en Europa, despedidas con artistas, entra la política influenciada por la guerra española, y el éxito internacional. Se vuelve famoso Salvador Dalí alrededor del mundo, en México, América, España, en Estados Unidos. Y Estados Unidos pega demasiado, porque Estados Unidos se va a convertir en la capital del arte y Francia iba a dejar de serlo. En estos años también tiene escándalos junto con Galá, en la cual tiene problemas con la familia Lindbergh, que es casi de las 11 familias que siguen moviendo al mundo. Imagínense el broncononón que se echó con la familia Lindbergh, en donde pues hacía referencia a una muerte que ellos habían tenido. A ellos siempre lo negaron, claro está. Él en el exilio se vuelve un escritor, hace su autobiografía, ya se imaginarán. Es publicista, es excéntrico, glamuroso, y ávido dólares, que tenía que ver con que él estaba ávido de dólares, se lo dice su amigo André Breton, y viene una ansiedad que no la vuelve a parar nunca más. Llegaron Dalí y Galá a Nueva York para conquistarlo, y todos los años 50 Dalí se la pasa en Nueva York paseando a un oso hormiguero, haciendo conferencias en donde llegan un Rolls Royce repleto de coliflores, luego las avienta, y en la conferencia empieza a hablar sobre la energía nuclear, las cosas atómicas, habla sobre su esposa, cita a Velázquez y termina hablando de la escala de Fibonacci. Imagínense nada más, ¿no? Tú podrías hacer eso, podrías hablar de palomitas de maíz, podrías hablar de tamales, podrías hablar de un rinoceronte y de Xoloscuintle y juntarlo, es casi difícil, ¿no? En este periodo también pinta en Nueva York para un concurso que les hacen especialmente a los surrealistas, y pinta este señor La tentación de San Antonio en 1946, en el cual pierde el concurso y lo gana su amigo Max Ernst, pero esta pintura iba a quedar para la posteridad. Después viene a hacer cine,
viene a hacer obras de teatro, viene a coreografiar obras de teatro, viene a hacer la escenografía de obras de teatro, viene a volverse poeta el señor, y un idilio atómico y uranio melancólico que se le llama a esa etapa. Todo un repertorio y un gabinete de posibilidades que para qué les cuento, ni siquiera yo las tengo, ¿sí? En los años 50, ya les dije, toma la cúspide de la fama y pasa a los años 60, es cuando tiene su visita a México y pues según las leyendas urbanas dicen que Salvador Dalí tomó un diario y aparecía una nota sobre un torero mexicano que no sabemos si estaba borracho o había consumido peyote o alguna sustancia, todavía no había tiner yo creo, o PVC, y se pone a torear a los carros y Salvador Dalí pues le impresiona bastante, ¿no? Y además porque habían pasado ya varias cosas allá en Progreso, en el sur de México, que a Salvador Dalí le habían parecido surreales. Bueno, una nota nada más ahí que queda. En los 50s y 60s viene el misticismo, viene la religión, lo nucleico, el Big Bang, lo religioso, la ciencia ADN, la relatividad, viene un matrimonio con Galá y vienen a hacer el Cristo de San Juan de la Cruz, este Cristo que está pues pecho para abajo y que yo cuando lo vi dije pues a quién se le ocurrió hacer esto, ¿no? Además era entonces muy católico y acaba de hacer mi primera comunión, pero pues después viéndolo con ojos de artista, una genialidad de pintura. La Madonna de Porliga, este cuadro en donde es inspirado por Galá, su esposa, que siempre la andaba pintando, y es bendecida por el Papa Pío XII. Justamente en los 50, justamente el Papa Pío XII también bendijo al rebaño sagrado, al Club Deportivo Guadalajara, ¿sí? Ese gran equipo. Y bueno, el mismo que bendijo, pues bendijo a la Madonna de Porligat. Posteriormente, de los 60 a los 70 viene a embelecerse con los rinocerontes, con Johannes Vermeer, se vuelve escritor, se vuelve fotógrafo, otra vez se vuelve extravagante, se vuelve grandilocuente, famoso, conferencista y bueno, casi te podía el señor dar la bendición porque se había vuelto todo, ¿sí? Los 70 viene a hacer su planeación para el Gran Museo de Figueres en donde iba a meter toda su obra y todas sus locuras, pero lo que no iba a saber es que se iba a convertir en un mausoleo y su propia tumba al morir en los años 80. Bueno, en los 80s, en los 70s y en los 80s se vuelve aristócrata, se vuelve noble porque lo nombran marqués allá en España, imagínense. Habla nada más de Perpiñán, se vuelve ilustrador, participa con muchos caricaturistas, se vuelve escandaloso este señor, ya las cosas que hacía ya eran más escandalosas que sus cuadros. Habla de la teoría de las catástrofes y es aquí donde toma su última línea y su última inspiración para el arte, la teoría de las catástrofes. Viene un desamor por parte de Galá, donde les dije que Galá lo engañaba, pues, él muy noble, que no quería darse cuenta, pues él también dicen que la engañó, ¿no? Las malas lenguas. Pinta poco y se dedica a los planos de su museo de Figueres, nada más. Vienen los años 80, esta época tan hermosa, tan maravillosa, y no es porque yo haya nacido en ella, pero Galá muere en el 82. Sí, justo cuando pues era el mundial allá en España, pues muere Galá. Y lo curioso es que cuando le llaman a Salvador diciéndole que Galá había muerto, pues él dice, ella nunca morirá. Y de esto viene a que él se vuelve y se embelece por este tema de la inmortalidad, sí, como Munra el inmortal de los Thundercats también en esa época, y dice que él va a ser inmortal y se vuelve idílico ese pensamiento y le empiezan a dar de comer en una sonda, ¿sí? Más o menos como por el 85 y el 86, ¿sí? En el 83 pinta su última gran obra llamada La cola de la golondrina, que tenía que ver con la teoría de las catástrofes, en las cuales en conferencias de los años 70 se hablaba mucho. Nada que ver ya con sus pinturas desde el inicio hasta los años 60, una simplicidad que él ya se había cansado de hacer. Salvador Dalí de los 70 había dejado de pintar, le hacían sus chalanes, sus pintores, y él nada más ponía la firma en su estudio. Hace experimentos con pinturas en 3D, algo pues que en los 70s y en los 80s era como algo genial, la última tecnología, y sus cuadros nada más se podían ver con lentes en 3D. Entonces ver un cuadro de Salvador Dalí en los años 70s y 80s pues tenías que verlo con lentes 3D.
Aquí están algunos cuadros de los que estamos hablando, y Salvador Dalí fue pionero en esta cuestión de la tercera dimensión y esto de las dimensiones que a Dalí le encantaba decir. En los 80 se vuelve teórico, se vuelve marqués y su salud empeora a la muerte de Galá. Es ahí cuando vienen ya sus últimos días en 1988, y entrando en 1989, exactamente el 23 de enero, muere Salvador Dalí, el genio de la pintura surrealista que alguna vez dijo que él era el surrealismo. Había muerto. Este chico que a los 14 años había expuesto, este chico que se había casado con una persona mayor, y este señor que se erizaba los bigotes con cera de abeja y se ponía algunas flores en su cabello, Salvador Dalí se vuelve un ícono de la historia. Tuvo que estar y tuvo que haber nacido de 1904 y morir en 1989. Estoy hablando que este señor vivió primera, segunda, posguerra, guerra de Vietnam, revoluciones, independencias, vive la época de la carrera espacial, vive el alunizaje, vive la televisión a color, la invención de la computadora, y este señor viene a hacer el resumen de todo lo que había sido la pintura en muchos años atrás. Porque Salvador Dalí y su poder oculto en el arte sería su genialidad. Espero les haya gustado este videoprograma. Recuerden suscribirse a nuestro canal y pues háganme saber sus comentarios si les gustó el video, si espero leer sus comentarios. Hasta la próxima, amigos.